El fútbol no puede explicarse únicamente como un deporte, porque su historia está profundamente ligada a la evolución del ser humano como sociedad. Desde sus orígenes más remotos, el acto de jugar con un balón representó una necesidad colectiva de expresión, competencia y pertenencia. Antes de que existieran reglas, árbitros o estadios, ya existía la emoción de perseguir un objeto, de compartir un objetivo común y de medir fuerzas en comunidad. El fútbol nació mucho antes de ser llamado fútbol. A lo largo de la historia, los juegos han sido reflejo de la cultura y del momento histórico en el que surgieron. El fútbol primitivo no buscaba espectáculo ni gloria, sino conexión social, preparación física y cohesión grupal. Cada partido era un ritual donde el cuerpo y la mente se alineaban en torno al movimiento, la destreza y la cooperación. Esa esencia básica sería la raíz que permitiría al fútbol sobrevivir a los siglos. Lo que hace único al fútbol es su capacidad de adaptación. A diferencia de otras prácticas que desaparecieron con el tiempo, el juego con balón se transformó según las necesidades de cada civilización. Cambiaron las reglas, los espacios y los objetivos, pero se mantuvo intacto el deseo de competir y de celebrar colectivamente. El fútbol evolucionó junto a la humanidad, creciendo con ella. En sus primeras manifestaciones, el fútbol no distinguía clases sociales ni edades. Era un lenguaje común que se transmitía de generación en generación, sin libros ni manuales. Se aprendía jugando, observando y repitiendo. Esta transmisión oral y práctica permitió que el juego se mantuviera vivo, incluso en épocas de conflicto, prohibición y transformación social. Con el paso del tiempo, el fútbol comenzó a adquirir un significado más profundo. Dejó de ser solo un juego para convertirse en símbolo de identidad, orgullo y pertenencia. Cada comunidad lo adaptó a su realidad, lo hizo suyo y lo defendió como parte de su cultura. Así, el fútbol se convirtió en una historia compartida por pueblos muy distintos entre sí. Comprender la historia del fútbol es comprender también la historia de la humanidad. Es un viaje que atraviesa continentes, imperios, revoluciones y generaciones. Un recorrido que nos muestra cómo algo tan simple como un balón puede unir al mundo entero y convertirse en el idioma universal de la emoción. Uno de los primeros antecedentes documentados del fútbol se encuentra en la antigua China. Durante la dinastía An-Anja se practicaba el Cujú, un juego que consistía en golpear una pelota con los pies para introducirla en una red. No era una actividad improvisada, sino una práctica reglamentada, utilizada como entrenamiento militar y ejercicio físico, lo que demuestra un alto nivel de organización para su época. El Cujú exigía precisión, control y disciplina, valores que hoy siguen siendo fundamentales en el fútbol moderno. Este juego no solo fortalecía el cuerpo, sino también la mente, promoviendo el trabajo en equipo y el respeto por las normas. Su existencia confirma que la esencia del fútbol ya estaba presente hace más de 2000 años. En Mesoamérica, las civilizaciones precolombinas desarrollaron el famoso juego de pelota, una actividad cargada de simbolismo religioso y social. Aunque se jugaba principalmente con las caderas y los antebrazos, el concepto de balón, competencia y puntuación estaba claramente definido. El juego representaba el movimiento de los astros y el equilibrio del universo. Para estas culturas, el juego no era entretenimiento, sino un ritual sagrado. Los partidos podían decidir destinos políticos y religiosos, y los jugadores eran vistos como figuras importantes dentro de la sociedad. Este vínculo entre deporte y espiritualidad demuestra que el fútbol siempre ha tenido un impacto que va más allá del resultado. En la antigua Grecia, juegos como el Epíscaros mostraban una combinación de fuerza física y estrategia colectiva. Estos juegos eran parte fundamental de la educación y del entrenamiento militar, reforzando la idea de que el deporte era clave para formar ciudadanos fuertes y disciplinados. Los romanos, por su parte, practicaban el harpastam, un juego intenso y físico que se extendió por todo el imperio. Gracias a la expansión romana, estas prácticas deportivas llegaron a distintos territorios de Europa, influyendo en los juegos populares que surgirían siglos después. Durante la Edad Media, el fútbol tomó una forma completamente distinta. En Inglaterra y otras regiones de Europa, el juego se volvió masivo, caótico y sin reglas claras. Pueblos enteros participaban en partidos donde el objetivo era llevar el balón de un punto a otro, atravesando campos, calles y ríos.
Estos encuentros podían durar horas e incluso días, y no existían límites definidos de jugadores ni de espacio. La intensidad era tal que muchas autoridades intentaron prohibir el juego, considerándolo peligroso y desordenado. Sin embargo, el fútbol seguía reapareciendo, impulsado por la pasión popular. Las prohibiciones no lograron eliminar el fútbol, sino que reforzaron su carácter rebelde y popular. El juego se convirtió en una forma de resistencia cultural, una expresión del pueblo frente al control impuesto por las élites. Esta conexión con la gente común sería clave para su futuro. Con la llegada del siglo XIX, el fútbol comenzó a transformarse definitivamente. En Inglaterra, las escuelas públicas jugaron un papel fundamental al intentar ordenar el caos mediante reglas internas. Cada institución tenía su propio reglamento, lo que generaba conflictos al enfrentarse entre sí. A la necesidad de unificar criterios, llevó a la creación de reglas comunes. En 1863, la fundación de la Football Association marcó el nacimiento oficial del fútbol moderno. Se establecieron normas claras, se prohibió el uso de las manos y se diferenciaron definitivamente el fútbol y el rugby. Este momento fue histórico, porque permitió que el fútbol se organizara, se difundiera y se entendiera de la misma manera en distintos lugares. El juego adquirió identidad propia y comenzó una expansión sin precedentes. La revolución industrial fue un factor determinante en esta expansión. Las ciudades crecieron, las fábricas concentraron a miles de trabajadores y el fútbol se convirtió en un escape frente a las duras condiciones laborales. Los fines de semana, el balón ofrecía una oportunidad de libertad y comunidad. Los clubes comenzaron a formarse alrededor de barrios, fábricas y regiones. Representaban mucho más que un equipo, eran símbolos de identidad local y orgullo colectivo. El fútbol pasó a ser parte esencial de la vida urbana. Desde Inglaterra, el fútbol cruzó fronteras gracias a marineros, comerciantes y estudiantes. Llegó a Sudamérica, Europa continental y otras regiones del mundo, donde fue adoptado con entusiasmo y adaptado a las culturas locales. En países como Argentina, Uruguay y Brasil, el fútbol se integró rápidamente a la vida cotidiana. Las calles se convirtieron en canchas improvisadas, y el juego adquirió una dimensión emocional profunda que marcó a generaciones enteras. A comienzos del siglo XX, el crecimiento del fútbol hizo necesaria una organización internacional. En 1904 se fundó la FIFA, con el objetivo de regular el deporte y coordinar competiciones entre países. La creación de la FIFA consolidó al fútbol como un fenómeno global. Por primera vez, existía una entidad encargada de proteger y desarrollar el juego a nivel mundial. En 1930, Uruguay fue sede de la primera Copa del Mundo. Este torneo cambió la historia del fútbol para siempre. Al reunir selecciones de distintos continentes en una competencia oficial, la primera Copa del Mundo no solo fue un torneo deportivo, sino una declaración histórica del alcance que había logrado el fútbol. Uruguay, campeón olímpico en 2 ocasiones, se convirtió en el escenario donde el balón unió continentes, idiomas y culturas distintas. Cada partido era seguido con atención y orgullo nacional, demostrando que el fútbol había dejado de ser un juego local para convertirse en una expresión global de identidad y pertenencia colectiva. A partir de ese momento, el fútbol entró en una etapa de crecimiento acelerado. Las selecciones nacionales comenzaron a organizarse con mayor rigor. Los clubes se fortalecieron y las competiciones internacionales se multiplicaron. El juego ya no se improvisaba, se estudiaba, se planificaba y se perfeccionaba, dando inicio a una evolución técnica y táctica que marcaría el siglo XX. Durante estas décadas, surgieron sistemas de juego que transformaron la manera de entender el fútbol. Formaciones como el William, el Catenaccio o el fútbol total reflejaban distintas visiones del mismo deporte. Cada sistema respondía a una época, a una cultura y a una forma particular de concebir el equilibrio entre ataque y defensa. Europa se convirtió en un laboratorio táctico, donde la organización, la disciplina y el trabajo colectivo eran prioridades. Los entrenadores comenzaron a ser figuras clave, responsables de diseñar estrategias complejas que requerían inteligencia, coordinación y sacrificio. El fútbol dejó de depender solo del talento individual para convertirse en un ejercicio colectivo de precisión. Mientras tanto, en Sudamérica el fútbol
se desarrollaba como una expresión artística. La creatividad, la improvisación y la habilidad individual eran celebradas como valores fundamentales. Esta convivencia de estilos enriqueció al fútbol, generando enfrentamientos memorables entre visiones opuestas del juego. Cada partido internacional era un choque de filosofías, donde no solo se disputaba un resultado, sino también una forma de entender el fútbol y la vida misma. Con el avance del siglo XX, la tecnología comenzó a influir progresivamente en el deporte. La radio permitió que los partidos fueran seguidos en tiempo real, incluso a grandes distancias. La narración deportiva creó nuevas formas de emoción, llevando el fútbol a quienes no podían asistir a los estadios. La llegada de la televisión transformó definitivamente la relación entre el fútbol y el público. Los partidos se convirtieron en espectáculos masivos, los jugadores en ídolos globales y los estadios en escenarios míticos. El fútbol pasó a formar parte de la rutina diaria de millones de personas en todo el mundo. Esta exposición mediática impulsó la profesionalización del deporte. Los clubes comenzaron a manejar grandes presupuestos. Los jugadores firmaron contratos millonarios y el fútbol se integró a una industria global que abarcaba publicidad, derechos de transmisión y mercadeo deportivo. Sin embargo, este crecimiento también generó tensiones. Muchos cuestionaron si el fútbol estaba perdiendo su esencia popular, si el negocio estaba desplazando la pasión. A pesar de estas críticas, el juego continuó siendo un espacio de emoción genuina, donde la incertidumbre del resultado mantenía viva la magia. Las Copas del Mundo se consolidaron como el evento deportivo más importante del planeta. Cada edición dejó historias inolvidables en equipos inesperados, goles históricos, derrotas dolorosas y celebraciones eternas. El fútbol demostró su capacidad de crear memoria colectiva. En este proceso, el fútbol femenino comenzó a reclamar el lugar que históricamente se le había negado. Durante décadas invisibilizado, el juego femenino creció en organización, calidad y reconocimiento, ampliando el significado del fútbol como deporte verdaderamente universal. Paralelamente, la ciencia del deporte transformó la preparación física y mental de los jugadores. El entrenamiento dejó de basarse solo en la intuición para incorporar análisis, nutrición, psicología y planificación detallada. El fútbol se volvió más exigente y profesional. La introducción de tecnologías como el análisis de datos y el VAR marcó una nueva etapa. Las decisiones arbitrales comenzaron a apoyarse en herramientas digitales, generando debates sobre justicia, fluidez y emoción. El fútbol entró en una era donde tradición e innovación conviven constantemente. A nivel táctico, el juego se volvió más dinámico y versátil. Los jugadores ya no ocupan una sola posición fija, sino que se adaptan a múltiples funciones dentro del campo. Esta flexibilidad refleja la evolución constante del fútbol y su capacidad de reinventarse. A pesar de todos los cambios, el fútbol mantiene su esencia original. En barrios humildes y grandes capitales, el balón sigue siendo un símbolo de esperanza y oportunidad. Muchos sueñan con cambiar su destino a través del juego, manteniendo viva la raíz popular del deporte. Las rivalidades históricas continúan siendo el corazón emocional del fútbol. Clásicos locales y enfrentamientos internacionales concentran décadas de historia, identidad y pasión. Cada encuentro es una narración cargada de memoria colectiva. El fútbol también ha sido escenario de tragedias que marcaron profundamente al deporte. Estas experiencias dolorosas llevaron a reflexionar sobre la seguridad, la responsabilidad y el verdadero valor de la vida, demostrando que el fútbol está profundamente conectado con la condición humana. Los grandes jugadores se convierten en símbolos que trascienden el terreno de juego. Sus historias de sacrificio, talento y superación inspiran a millones, convirtiéndolos en referentes culturales y sociales más allá del fútbol. Cada generación encuentra en el fútbol una forma de expresarse. Cambian los estilos, los ídolos y las tecnologías, pero la emoción permanece intacta. El fútbol se adapta al tiempo sin perder su esencia. En un mundo cada vez más fragmentado, el fútbol sigue siendo un lenguaje común. Durante 90 minutos, las diferencias se suspenden
y la atención se centra en un mismo objetivo compartido. El fútbol es celebración colectiva, pero también aprendizaje a través de la derrota. Enseña a ganar con humildad y a perder con dignidad. Valores que trascienden el deporte. Es negocio global y pasión local. Espectáculo masivo y juego callejero. Esa dualidad es parte de su riqueza y de su permanencia en el tiempo. La historia del fútbol no está cerrada ni escrita por completo. Cada partido, cada torneo y cada generación añaden un nuevo capítulo a esta narración infinita. Y mientras exista un balón rodando y alguien dispuesto a perseguirlo con ilusión, la historia del fútbol seguirá escribiéndose, uniendo al mundo entero a través de la emoción más universal que conoce la humanidad.